fundamento en lo líquido. Ya espero que algunos de ustedes se dejen sorprender. ¿Cómo así fundamento en lo líquido? Porque estaba fundada sobre la roca. Fundamento. Es posible en medio de una modernidad que ha recibido el nombre de modernidad líquida. Esto viene del prestigioso pensador Zygmunt Bauman, quien se ha especializado en describir la posmodernidad no como una modernidad post, sino más bien ha decidido describir la posmodernidad como modernidad líquida. Y entiéndase por líquido lo opuesto a lo sólido, a aquello que es resistente y que permite resistir, según el poeta argentino Sábato. Ese fue uno de sus últimos libros, Resistir. Zygmunt Bauman habla hoy en día de no solo la modernidad líquida, sino el amor líquido, el miedo líquido, la economía líquida. Ahora, en lo líquido hasta podemos nadar y podemos remar y podemos zambullirnos. Pero ¿es posible construir algo sobre lo líquido? Pero ese es nuestro mundo. Entonces hay la posibilidad de construir con fundamento si la realidad, si la estructura social, si el amor, si los sentimientos, si la economía se ha vuelto líquido. ¿No parece demasiado pretencioso? La propuesta atrevidísima de Jesús ofrece construir un proyecto de vida que podría resistir los tsunamis de la historia, porque lo que Jesús finalmente describe aquí es la evolución que se vuelve tsunami. Esa es la propuesta atrevidísima de Jesús. Ofrece construir un proyecto de vida que podría resistir los tsunamis de la historia. La parábola. Jesús concluye sus extendidas palabras. Estas palabras ha dicho, pero estas palabras hacen parte de un mensaje kilométrico, ¿no? El mensaje más largo que posiblemente predicó en sus días en la tierra. Y decide concluir con una parábola. Ahora, pareciera ser que a medida que Jesús va cerrando su pensar y aterrizando su mensaje, presiente en su auditorio, y no sabemos si este algo que presiente es una premonición histórica. Apoyémonos por lo menos en la sospecha. Jesús ha dicho lo que ha tenido que decir y empieza a ver los rostros del auditorio y pareciera ser que tiene una premonición.
Ahora, esta premonición podría estar nutrida, ya sea por una conducta histórica del pueblo o podría estar sustentada por una conducta contemporánea de los líderes. Es posible que sea una combinación de los dos, porque todo buen exégeta tiene que hacerse la pregunta: ¿por qué Jesús decidió terminar de esta manera el mensaje? ¿Qué vio en el auditorio que tiene que hacer esta advertencia? Me explico. Con relación a la premonición histórica, el profeta Isaías registra una conducta repetitiva en el pueblo en momentos decisivos. Es lo que vamos a llamar la opción por las alianzas estratégicas en vez de las palabras de Dios. Ok. Entonces, Jesús entiende que sus palabras entran a competir. Y que ya hay registros históricos que le advierten de cierta conducta del pueblo cuando ha escuchado las palabras del Señor. Ahorita les doy la cita, no les doy para que no se distraigan, pero solamente escuchen. Por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová, por cuanto habéis dicho: pacto tenemos hecho con la muerte e hicimos convenio con el Seol. Ahora, ¿en qué mente, después de haber oído la palabra de Dios, se le ocurre hacer un pacto con la muerte y con el Seol? Es que muchas veces la palabra de la muerte y la palabra del Seol son tan poderosas que compiten con la palabra viva de Dios. Y prefirieron la luz a las tinieblas a la luz, dice Jesús. Es decir, ¿será posible que aún después de escuchar semejantes palabras del sermón del monte haya auditorio que prefiera pactar con palabras de la muerte y del Seol? Cuando pase el turbión, aquí está el tsunami del que está hablando Jesús. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros. Es decir, ellos también se dan cuenta que van a vivir un tsunami social. Y entonces tienen que sopesar la palabra del profeta o la palabra de la muerte. Y ahora voy a explicar en qué consiste la palabra de la muerte. Y dice, no. La palabra de la muerte del profeta no nos salva del tsunami social, pero la palabra de la muerte sí. Pactemos con la palabra de la muerte, porque la única que nos va a garantizar que el turbión del azote no nos toque es la palabra de la muerte. No llegará a nosotros porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí, yo he puesto en Sión un fundamento. Pues fíjense que parece ser clarito que Jesús, al cerrar, tiene en mente esta porción de Isaías, porque está tratando de decirles: lo que trae mi palabra es un fundamento para encarar los tsunamis de la vida. Yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Y ajustaré el juicio a cordel y a nivel a justicia. Y granizo barrerá el refugio de la mentira. Es decir,
inclusive anticipa, mira, el pacto que tú has hecho con la mentira y con la muerte no va a ser suficiente como para protegerte del tsunami que viene. Y aguas arrollarán el escondrijo, y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteado. Se le anunció pues a Israel que Nabucodonosor iba a invadir. Y en vez de oír al profeta de lo que tenían que hacer, decidieron buscar ayuda en Egipto. Egipto es el símbolo de la muerte. Egipto nos protege. Egipto no les protege. Porque no es palabra sólida. Solo mi palabra les protege. Estas palabras son muy competitivas y van a tener que ser prestadas atención en medio de la seducción de otras palabras que también se proponen garantizarnos protección frente a los tsunamis de la vida. Ese es el mensaje. Parece pues que Jesús ya nota una cierta conducta en el pueblo. Cada vez que se le anticipa un tsunami, Israel, en vez de oír las palabras del profeta, prefiere oír las palabras de la muerte. Parece ser que Jesús ve el auditorio y ya presiente que lo mismo van a suceder con sus palabras. Esa podría ser. No estamos seguros, pero hay la sospecha de que a lo mejor tiene ese presentimiento. Ezequiel, Isaías 28, capítulo 28, 14 al 18, para que no se queden con las ganas. Después yo estoy aquí como telenovela. El próximo capítulo. Ezequiel, capítulo... La cita que leí fue Isaías. Isaías 28, 14 al 18. Ahora voy a hacer referencia a otra premonición que viene, pero del profeta Ezequiel. Otra vez, escuchen lo que le dijeron al profeta. Y parece que Jesús también lee el auditorio y empieza a percibir esta misma actitud en el auditorio frente a sus propias palabras. Esto viene del profeta Ezequiel. Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo: venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Y Jesús pareciera ser que encuentra en su auditorio el mismo auditorio de Ezequiel. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Es clarísimo que Jesús tiene algo de esto en mente, ¿o no? Antes hacen halagos con su boca. Es aquellos que responden al mensaje del domingo: pastor, qué palabra. Así se predica, pastor. Eso fue mucho impacto. Y pasó por ahí. Y pasó por ahí. Siga predicando así, pastor. Dios lo bendiga. Oigan bien,
antes hacen halagos con sus bocas y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Pero vean esto. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, serenatero del pueblo. Tráiganos mensaje, pastor, que usted habla lindo. Sus palabras son un componente que va a añadirle una dimensión preciosa a la reunión. Una boda sin su mensaje no sería boda. Venga a serenatear de parte de Dios. Cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Jesús sabe que hay hartísimo pueblo que va a desperdiciar el sermón del monte. Este es ya está en el ADN del pueblo, ya está en el genoma humano, el oír. ¿Qué palabras? Pero absolutamente nada de obras. Cualquiera pues que oye mis palabras y las hace. Entonces se ve pues que Jesús tiene este sentimiento. ¿Qué van a hacer con el sermón del monte? ¿Qué van a hacer con las palabras que les he dado? Pero cuando ello viniere, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Es decir, ¿cuál será la evidencia de que hubo profeta? El tsunami. Ya Jesús parece que lee en el auditorio. ¡Qué palabras! ¡Qué palabras! Pero no ve absolutamente nada de compromiso. Eso es lo que la historia podría aportarle, pero posiblemente tenga en mente, y eso era Ezequiel 33, 30 al 33, todos 13, 33, 30 al 33. Posiblemente tenga en mente la conducta modelada e imitada de los líderes, pero ya de su época. Esto ya no tiene que ver con la historia, pero oigan esto. Otra vez, les leo y luego les doy la cita. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, vean esta belleza, en la cátedra de Moisés se sientan. Cátedra. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Esta es, ¿de dónde viene exégesis avanzada en la época de Jesús? La cátedra de Moisés. Dicen, pero no tienen el menor interés en hacer. Y el pueblo sigue a sus líderes. Si él no hace, ¿por qué tengo que hacerlo yo? ¿Me explico? Esta es la práctica de aprendizaje en la cual Jesús está haciendo aterrizar el sermón del monte. Y a lo mejor vio en el auditorio unos cuantos de estos escribas y fariseos que ya habían modelado toda una filosofía de aprendizaje para el pueblo. No, se trata de decir, pero no de hacer. Se trata de conocer bien la doctrina, pero no se trata necesariamente de practicarla. Dice Jesús, porque dicen
y no hacen. Cualquiera que oye mis palabras y las hace. Ahora empieza, esta parábola empieza a cobrar una potencia demoledora. En otras palabras, Jesús les está diciendo, no voy a permitir que ustedes desperdicien el sermón del monte. O lo hacen y construyen un proyecto de vida, o no lo hacen y les anticipo la ruina. Lo que sea que tuvo en mente, Jesús quiere proteger sus palabras y salvarles a ellos. Entonces, ¿qué cambia a una conducta que ya por años está acostumbrada a oír y no hacer? ¿Qué cambia? ¿Qué le cambia a un ADN? El ADN es difícil de modificar. Correcto. Un genoma ya es un genoma. Es muy difícil de modificar. Ya es una conducta que está impregnada en ti. Ya vives bajo la filosofía de se oye pero no se hace. Y esto está nutrida por años de historia y modelada por el liderazgo contemporáneo. ¿Cómo se cambia eso? Jesús dice, lo único que puedo tirar al final del mensaje es una bomba. Y eso se llama una parábola. La parábola es literal, una bomba. Tengo que a través de una parábola destruir una conducta viciosa para poder construir una nueva conducta. Consejos no sirven. Talleres no sirven. Oración no sirve. Increíble. Nada de Jesús. Y al cerrar estas palabras quiero asegurarles que estaré orando por todos ustedes los que han oído estas palabras, para que por el poder del Espíritu Santo puedan obedecer. Jesús piensa, lo único que puede demoler una conducta viciosa es una parábola. Que es la espada del Espíritu. La parábola es lo que se conoce como un paralelismo escalonado. ¿Qué quiere decir un paralelismo escalonado? Que en una línea yo declaro algo, en la siguiente línea aumento algo, en la tercera línea sigo aumentando algo hasta llegar a un clímax. Y ese clímax es, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Me explico? Pero igual, el otro también es un paralelismo escalonado. Dices algo, cualquiera que oye estas palabras y no las hace. Esa es una cosa. Le compararé a otro hombre que construyó su casa. Decidió buscar dónde construirla. Y llega hasta el punto escalonada. Y vinieron los ríos y atacaron con ímpetu y cayó. Y fue grande su ruina. También le lleva hasta un clímax. Entonces es lo que se conoce cuando veamos pautas sobre la parábola como un paralelismo escalonado. Paralelismo, ¿por qué? Porque en la primera parte dice una cosa, en la segunda parte de la parábola dice la misma cosa, aunque opuesto. Es lo que se llama un paralelismo contrapuesto. En la primera establece algo y contrapone en la segunda parte de la parábola. Entonces, la parábola es un paralelismo escalonado cuya explosión
se da por el choque de los opuestos y sus repercusiones en el desenlace cuya temática es sapiencial, como dijo el hermano, algo que su auditorio aprecia. Si hay algo que el auditorio apreciaba era el libro de Proverbios, posiblemente lo sabían de memoria, estaban muy familiarizados con el prudente y el insensato. Entonces esas dos ideas colgaron en ganchos literarios que el pueblo ya conocía, ¿no? Y así, en algo familiar, el Señor hace colgar, por así decirlo, su parábola. Quien oye y hace, quien oye y no hace. Es el paralelismo contrapuesto. Quien oye y hace, quien oye y no hace. Es comparado, es una analogía, no alegoría. Es comparación, analogía, a dos constructores. Ahora, se dice que construir una casa en Palestina en aquel entonces era una tarea titánica. Aprovechaban el verano donde la lluvia daba tregua, y daba tregua precisamente para edificar. En el invierno había mucha lluvia, entonces en el verano, donde disminuye y no existe casi la lluvia, daba tregua para edificar. Pero el verano era sumamente despistador por esto. El calor abrasador volvía la tierra muy dura. Entonces el constructor creyó que había llegado a tierra firme. Era arena dura nomás. Por eso el verano era supremamente despistador. El calor abrasador volvía la tierra muy dura, casi que impenetrable, de modo que invitaba a construir casi que sobre la superficie. Buscar roca era extenuante, lento, dispendioso y muy costoso. Casa construida, fundada sobre roca, aun si los materiales de la edificación eran adobes o ladrillos de barro, curiosamente resistía. Lluvia que se vuelve río, río que luego por el viento se vuelve tsunami arrasador. La otra casa podría ser un castillo, pero era castillo en el aire. Los tsunamis lo arruinaron, fue grande su ruina. Entonces la tentación de cómo está dura la tierra, es suficiente cavar poquito, porque pareciera que estamos cavando sobre tierra firme. Porque en el verano tratar de encontrar roca después de que la tierra se había vuelto tan dura, era realmente extenuante. A esto posiblemente hace alusión la parábola, ¿no? Aquel que creía que como la tierra estaba dura podía nomás construir superficialmente. ¿No les pareció a ustedes interesante? La primera palabra de este extendidísimo sermón, el exégeta para bolas a esto. ¿Cuál es la primera palabra de este extendidísimo sermón? En voz alta. No, díganlo. Bienaventurados, bienaventurados. ¿Cuál es la última? ¿Cuál es la última palabra de este extendidísimo sermón? Díganlo. Ruina. Lo otro es editorial. Ustedes están leyendo lo editorial. El mensaje termina en ruina. ¿Y cuándo terminó Jesús estas palabras? Ya hubo
un feedback, una evaluación, pero eso ya no son palabras del sermón. La última palabra es ruina. Ahora, en la Escritura, la primera y la última palabra son decisivas en quien la comunica, tiene intención en utilizar esa primera palabra y esa última palabra. Ahora, ¿cómo ponemos juntos estas dos? Que la primera palabra con la que abre es una palabra hermosísima, bienaventurados. Y la última es una palabra aterradora, ruina. Lo único que puedo pensar es, por razones de este mensaje, ojalá que te quedes en el lado de los bienaventurados y no de los arruinados. Es decir, ¿qué esfuerzo no va a hacer Jesús para que su auditorio se quede en el lado de la bienaventuranza y no de la ruina? Dicen que es bien difícil captar el terremoto de la parábola, y eso es muy cierto. Por eso algunos han dicho, parábolas no son predicables, ¿no? Eso es muy cierto. Creo que el terremoto como tal, hubiéramos tenido que estar ahí y haber vivido el impacto de estas palabras para haber sentido semejante estremecimiento. Pero dicen que terremotos tienen réplicas, y que la réplica es lo que debiéramos tratar de captar para nosotros, ¿no? ¿Y cómo nos llegan las réplicas a nosotros? O como alguien ha dicho desde la música, historias tienen resonancia. ¿Y cuál es el eco? La resonancia de estas palabras. Voy a destacar una sola que podría ser de utilidad y espero que de bendición para nosotros. Los ecos pueden ser varios, pero voy a destacar una sola, que se conoce con el nombre de resiliencia. Es una palabra más del ámbito, inicialmente de la física, ¿no? Fueron los físicos quienes descubrieron que había metales resilientes, que quiere decir metales que eran sometidos a un fuego a altas temperaturas y no se modificaban, sino parecía que el metal salía más fortalecido. De ahí quedaron intrigados, ¿qué composiciones tiene este metal que soportó tanto fuego? Y a esos metales les llamaron metales resilientes. Pero luego la psicología se apropió, por decirlo, de este término y decidió investigar, porque efectivamente descubrió por qué hay gente a quien la tragedia le saca adelante y a otros a quien la tragedia los vuelve nada. ¿Y por qué digo que tengo que trabajar a manera de resonancia para nosotros algo de la resiliencia? Por esta sencilla razón. Y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Una se sostiene, la otra no, frente al mismo fenómeno. La una fue resiliente, la otra no fue resiliente. La resiliencia es la capacidad de sacar ventaja de las crisis. Eso es lo que es la resiliencia. La resiliencia
es la capacidad de sacar ventaja de las crisis. Ahora, todavía no está claro por qué unos sí sacan ventaja y por qué otros no. Eso todavía es como un enigma. ¿Por qué unos frente a la misma tragedia no caen y otros frente a la misma tragedia se hunden? Es a través de la teoría de la resiliencia, por ejemplo, que explican cómo un individuo como Luis Ignacio Lula da Silva, que conoció niveles de pobreza que ninguno de nosotros en este auditorio conoció. Ok. Ninguno de nosotros conoció el nivel de pobreza que conoció ese caballero en su hogar en el que nació y cómo llega a ser el presidente de la sexta potencia económica del mundo. Ahora ustedes dirán, ¿cómo? Este es un individuo a través del cual los teóricos dicen, he ahí en práctica la teoría de la resiliencia. Alguien que aprendió a sacarle partido al hambre y a la hambruna en la vida. Y bueno, se dice que en su gobierno, esto me lo dijo un brasileño, bueno, y lo dicen las estadísticas, 30 millones de personas salieron de la pobreza y se volvieron clase media en el Brasil. Eso es récord. Esto es récord. Bueno, dicen los resilientes o los estudiosos de la resiliencia que por lo menos en una vida resiliente deben darse 4 factores. En primer lugar, un vínculo de afecto, ¿no? Alguien que en una situación de crisis me tendió una mano, me dio un abrazo, estuvo a mi lado, me dio una visión de que hay algo más allá de la tragedia. En la vida de Ignacio Lula da Silva fue su mamá. Cuando nació el quinto, porque creo que era el quinto y todavía faltaban como 4 más. Pero dijo, este va a ser especial. Así dijo la doña, este hijo va a ser especial. Pero cuando ella dijo eso, no es pues que estaba pensando en la presidencia de Brasil. No. Todos los demás tenían que trabajar y ayudar a la familia a salir de la indigencia, vender helados, limpiar zapatos. Esa era su familia, ¿no? Y de un padre que ni siquiera quiero describirlo. Porque ni algunos de los hijos, cuando una periodista investiga la vida de Lula, quieren entrevistarle, dice, de animales no se habla, dicen. Entonces ni siquiera voy a comentarlo, pero añado eso para que sepan el componente en el que nació. Todo lo que la mamá pensó, voy a luchar para que este chico sea tornero mecánico. La máxima aspiración de Lula da Silva. Eso fue todo. Pero había ese vínculo efectivo. Tú eres especial y voy a luchar para que tú llegues a ser un mecánico. Mucha aspiración, pues. No el presidente en el cual se convirtió. Un vínculo afectivo. 2. Un referente, es decir, un referente, algún tipo de percepción, una palabra que me dice, a pesar de esto, esto no es lo último. Como un pequeño pensamiento de que hay vida más allá de la tragedia, ¿no? Un referente que, si quieren, un pensamiento, una percepción filosófica de que esto no es lo último. Todavía hay posibilidades. 3, en la vida del resiliente hay el golpe de una tragedia devastadora.
Nadie se hace resiliente sin tragedia, punto. Y aquí es obvio, pues, la lluvia, los vientos, los ríos irán con ímpetu. Esto para sencillamente decirles que obediencia no garantiza que no lleguen tsunamis. Entonces, una tragedia. Y en cuarto lugar, la conceptualización de un proyecto. Un proyectito, puede ser un proyectito, pero un proyecto, no un proyecto en medio de... Todo lo que el individuo construye es una casita, y es una casita seguro que para su familia. Eso es todo lo que construye. Pero obviamente que el tsunami es mucho más grande y más poderoso que la casa. Claro que sí. Pero no pueden con ese proyectito de vida. Bueno, vean esta belleza. No se sabe si la resiliencia puede ser universalizada. Con Jesús sí. Cualquiera. ¡Qué belleza! Hay un amén de quien entendió esto. Cualquiera. Él sí universaliza la resiliencia. Esto está abierto para todos. Oye, ¿qué? Cualquiera que. Oye, ¿qué? No la palabra, ahí me cambiaste el discurso. Oye, ¿qué? Por favor, el exégeta no se puede saltar ese ese es el vínculo afectivo. Es que voy a entrar en relación con esa persona, ¿me explico? Y esa relación va a tener un referente que son ¿qué? Sus palabras, correcto. ¿Y en qué consiste la tragedia? De acuerdo a esta historia. Claro, pues los tsunamis. ¿Y en qué consiste el proyecto? La casa. La casa. He ahí. Creo que el Sermón del Monte, si una cosa haría, es individuos resilientes que nos ayudan a construir proyectos en medio de lo líquido y proyectos con la garantía de que no van a ser derrumbados. Todo lo contrario, pareciera que la casa le dice, a ver pues, a ver, que la casa está tan bien fundada que no se intimida ante, como que se vuelve más casa, ¿me explico? Como que se vuelve, eso es lo que quiero decir, como que se vuelve más fuerte, más sólido. Estas palabras nos permiten un fundamento sobre lo líquido. Sí es posible construir algo que no va a ser derrumbado en una modernidad líquida. Entonces parece que sí existe la posibilidad de un amor con fundamento, una iglesia con fundamento, un matrimonio con fundamento, una empresa con fundamento. ¿Me explico? Parece que sí hay la posibilidad de torear semejantes tsunamis y mantenerse. Cualquiera que oye estas palabras y las hace.